8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con el economista Juan Pablo Jaramillo para analizar el proyecto de ley de dolarización, de defensa de la dolarización, como la ha llamado el Gobierno Nacional, que ya está en la Asamblea y que fue ya calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura. En las últimas horas, el ministro ha señalado, como lo escuchamos en la introducción, el ministro Pozo me refiero, que él confía en que hayan los 70 votos para su aprobación y también ha reconocido que independientemente de si esta normativa se aprueba o no, el siguiente desembolso del Fondo Monetario Internacional no está asegurado. ¿Cómo está, economista Jaramillo? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Este proyecto de ley, a diferencia del anterior, establece la creación de dos juntas, una monetaria y otra financiera, que se repartirán 55 funciones de la superjunta según este proyecto. Ya no habla de modificar el directorio del Banco Central, sino de la creación de dos juntas. ¿Es lo mismo planteado de otra forma o realmente es algo distinto? Bienvenido. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Licenia? ¿Cómo estás, Alexis? Un saludo para todos los pichinchanos. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cambiaron las palabras un poco, pero el principio sigue siendo lo mismo. El principio es que la política monetaria, la política crediticia, ya no sea manejada por el Ejecutivo de turno, como dicta la Constitución, porque eso es lo que dicta la Constitución, eso es lo que dicta el artículo 303 y el artículo 261 de la Constitución. Dicen que quien debe manejar la política monetaria y crediticia del Ecuador es el presidente de turno y no una junta de notables, y mucho peor, una junta de notables banqueros, con lo que se estaría haciendo o poniendo a los ratones a cuidar el queso, ¿no? Entonces esta ley o este nuevo proyecto de ley no cambia y no altera medularmente todo lo que se criticó anteriormente, y es justamente el despojar al Ejecutivo de turno de ser quien maneje la política monetaria y la política crediticia del país, como lo dicta la Constitución. Juan Pablo, este proyecto va por tercera vez a la Asamblea y ahora finalmente fue calificado. Más adelante voy a pedirle una valoración más de carácter política que técnica económica a Juan Pablo con respecto del accionar de los integrantes del CAL, que ya sabemos a qué organizaciones políticas pertenecen, pero eso lo dejamos para después. Ahora, el tema es, este proyecto tal y como está planteado, nos quiere hacer retroceder en el tiempo y quizás si es que esto finalmente se aprueba en el Pleno de la Asamblea, podríamos en algún momento, no quiero que cumpla el rol de pitonizo ni de adivino del futuro, Juan Pablo, pero sí preguntarle que si se aprueba esta ley podemos correr el riesgo de vivir un escenario similar al de 1999, ¿o no? Sí, efectivamente sí, corremos el riesgo porque entramos bajo los mismos principios que operaron en la década de los 90. Es decir, en 1994 se aprobó la Ley de Instituciones Financieras del país, una ley que lo que hizo es liberalizar el funcionamiento de la banca en el Ecuador, una ley que permitió, por ejemplo, que se establezcan créditos de liquidez desde el Banco Central hacia las instituciones privadas, que después fue lo que detonó en el salvataje bancario, y esta ley que estaríamos proponiendo en la actualidad se rige bajo esos principios, ¿no? Bajo el principio de liberalizar el sector financiero, que ya no sea tan regulado como es en la actualidad, es decir, que el gobierno de turno, que mediante la Junta de Política Monetaria, no se puede establecer, por ejemplo, límites de las tasas de interés, no se puede establecer regulación sobre las comisiones bancarias, es decir, sobre cuánto nos cobran cuando vamos y sacamos los usuarios el dinero del cajero, cuánto nos cobran por hacer una transferencia bancaria, cuánto nos cobran por firmar un cheque. Todo eso pues elimina esta ley y da paso a la liberalización financiera, que fue el principio que operó en la década de los 90, que llevó después a que existan estos créditos subordinados, estos créditos que fueron el origen del salvataje bancario, fueron el origen de la congelación de los fondos y fueron después en el desenlace lo que nos llevó a perder nuestra moneda nacional y tener una economía dolarizada. Entonces, en ese sentido, esta ley opera bajo los mismos principios ideológicos, principios hasta cierto punto dogmáticos, porque a nivel internacional se ha demostrado que la banca es un sector que tiene que ser fuertemente regulado justamente para evitar que existan crisis financieras a futuro.
Juan Pablo, según el delegado del presidente Moreno a la Junta, este señor Marco López, él asegura que para no caer en contradicción en esta nueva forma que tiene este proyecto de ley, la decisión salomónica fue desaparecer la superjunta y crear las dos juntas que son parte del Ejecutivo. Los miembros de estas son designados por el Ejecutivo y nombrados por la Asamblea. Esta junta se encargará de todo lo que tiene que ver con la cantidad de liquidez en la economía, mientras que la Junta de Política y Regulación Financiera se encargará del marco de prudencia financiera y crediticia en las instituciones para preservar la estabilidad del sistema financiero. ¿Es así? Bueno, como lo decía en un principio, ¿no? Lo que esta ley busca es trasladar el control que hoy sí tiene el Ejecutivo, tanto sobre la Junta de Política Monetaria como sobre el manejo del Banco Central, hacia un ente colegiado que sería electo hasta cierto punto de manera autónoma e independiente, lo cual es inconstitucional. Por ende, no se está solucionando ese problema, ¿no? El artículo 303 de la Constitución, el artículo 261 de la Constitución, es muy claro y establece que la política monetaria, la política crediticia, es una función exclusiva del Ejecutivo de turno. Y eso implica que puede cambiar a lo largo de los 4 años en los que es electo. Con este precepto de ley, eso no estaría ocurriendo. Se le estaría trasladando esa competencia a una junta de notables banqueros que ha sido, pues, si bien propuesta por el Ejecutivo, avalada por la Asamblea Nacional, siendo que esa tampoco no es una competencia que tenga dentro en la Constitución de la República en la actualidad. Si quisiéramos aprobar esta ley, lo que deberíamos es dar paso primero a una reforma constitucional para después sí tratar este tema. Juan Pablo, un proyecto de ley que románticamente el gobierno lo ha llamado de defensa de la dolarización, pero que según analistas como usted o como Vilma Salgado, como Carlos de la Torre y otros tantos, dicen apunta a flexibilizar y liberalizar los capitales para que estos puedan trasladarse hacia el exterior. ¿Cuánto puede aportar a la defensa de esa dolarización, que es un sistema que necesita para su sostenimiento en el tiempo dólares en el bolsillo de la gente, dólares en las cuentas de ahorro de la gente, dólares en el mercado, dólares en la tienda del barrio, en la panadería de la esquina? ¿Cómo aporta esta ley para eso? Bueno, lo primero que habría que decir, Alexis, es que este gobierno de turno se ha encargado de ponerles nombres bonitos a las leyes. Por ejemplo, le llamaron ley humanitaria a una ley inhumanitaria, que lo que hizo es precarizar el trabajo, que lo que hizo es reducir los salarios de los trabajadores hasta un 45%. Le llamaron ley de fomento productivo a una ley que lo que dio paso es a una remisión tributaria y que se condonen intereses y multas por $1.000 millones a solo 25 empresas. Le llamaron ley de simplificación tributaria a una ley que lo que hizo es imponer un impuesto regresivo del 2% de las ventas a los microempresarios, y hoy le llaman ley de defensa de la dolarización a una ley que hace todo lo contrario y que en realidad lo que hace es defender los privilegios de la banca privada. Esta ley debería llamarse la ley de defensa de los privilegios de la banca privada. Y en ese sentido, lo que hace esta ley es todo lo contrario a lo que dice su enunciado. Esta ley podría poner en riesgo el sistema monetario del Ecuador, podría hacer que más dólares fuguen de la economía ecuatoriana, y con eso los ecuatorianos tendremos menos liquidez, los ecuatorianos tendremos menos dólares en nuestros bolsillos y la economía funcionará mucho peor de lo que funciona en la actualidad. Esta ley, por ejemplo, es peligrosa porque elimina el coeficiente de liquidez doméstico, y al eliminar el coeficiente de liquidez doméstico permite que los bancos privados saquen los depósitos de los ecuatorianos hacia el exterior, es decir, se lleven los depósitos de los ecuatorianos hacia Miami, hacia Panamá, en lugar de colocar crédito en el mercado doméstico y con eso apuntalar la economía de los ecuatorianos.
¿Cómo entender esa parte, economista Jaramillo, en el sentido de que se permita hacer esto a los bancos, pero que el Banco Central se le niegue la posibilidad de hacer préstamos al propio Estado, a las propias entidades del Estado? Porque eso es lo que plantea este proyecto. Dice la versión del ministro, tanto la versión del ministro de Finanzas como de los asesores del presidente de la República, que la idea es que sea un banco comercial que pueda generar dinero, que es el camino más corto a la desdolarización, si es que el Banco Central se le permite inyectar dinero en otras instituciones o prestar dinero a otras instituciones del mismo Estado. Bueno, eso parte de una ignorancia atrevida. En Panamá, por ejemplo, que es la primera economía dolarizada de Latinoamérica, el Banco Central, el Banco Nacional de Panamá, opera como una banca comercial, es decir, capta depósitos y da crédito a sus clientes, y además de eso hace las funciones que el Banco Central en el Ecuador hoy también ya hace, que es ser cámara de compensación, principalmente. Entonces, eso parte de una ignorancia, de no saber cómo opera un banco central en una economía dolarizada, en donde su rol ya no es el emitir dinero físico, como ocurría antes cuando teníamos moneda propia, pero su rol sí justamente es manejar la liquidez que tiene el Estado, los depósitos que tiene el Estado, y por ende opera hasta cierto punto como una banca comercial, como una banca pública. Entonces, en ese sentido, parte de la ignorancia de quienes hoy conforman el Ejecutivo, de quienes hoy han manejado la política monetaria y crediticia, el no saber cómo opera un banco central en una economía dolarizada. ¿Cuánto va a aportar, Juan Pablo, esto en la coyuntura tan difícil que vivimos? Contigo conversábamos hace unos días atrás sobre el alivio financiero que requieren ahora los ecuatorianos, ¿no? Muchos ecuatorianos están asfixiados por las deudas, ya sea deudas por créditos, por préstamos o por la tarjeta de crédito mismo. Con esta aprobación de ley, si es que se da en la Asamblea, ¿va a haber algún alivio para los ecuatorianos o esto lo que va a hacer es complejizar aún más esa difícil situación que ya están atravesando? No, esta ley lo que va a hacer es impedir justamente que el candidato Andrés Arauz pueda cumplir con su oferta de ir hacia una reestructuración de las deudas que tienen los ecuatorianos con el sistema financiero, hacia un alivio de las deudas. ¿Por qué? Porque esta ley va a poner esa decisión en manos de una junta monetaria ajena a la decisión del Ejecutivo de turno. Entonces, es decir, si es que esta ley llega a ser aprobada y si es que Andrés Arauz llega a ser presidente, él simplemente no podría intervenir y cumplir con esta oferta de campaña, porque la decisión ya no pasaría por él, la decisión pasaría por justamente este ente colegiado que es nombrado por el actual presidente de la República, es decir, por el señor Lenín Moreno, para que gobierne por los próximos 5 años y que principalmente el presidente de turno esté cruzado de brazos ante una decisión tan importante como vendría a ser darle un alivio a las deudas que mantienen hoy los ecuatorianos con el sistema financiero, ¿no? Entonces, esta ley evidentemente tiene una intencionalidad política que es beneficiar a los banqueros en perjuicio de lo que podría ser un alivio para los usuarios de esa banca. Y esta intencionalidad que usted menciona, economista Jaramillo, se evidencia en las declaraciones del propio ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que al principio presionaba por esta ley las 2 ocasiones anteriores con el argumento de que era necesaria porque es un requisito del Fondo Monetario Internacional para los siguientes desembolsos. Sin embargo, ayer él ha reconocido que pese a que se apruebe esta ley, si se aprueba, ese desembolso o los siguientes desembolsos no están seguros porque va a depender de qué gobierno asuma el poder y si ese gobierno que asuma el poder continúa o no con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, y aquí vemos en donde cae en contradicción el discurso del ministro Pozo, que argumentaba que esta ley era sumamente necesaria justamente para darle mayor liquidez a la economía ecuatoriana mediante la adquisición de estos créditos que hoy, como lo dice, pues no serían seguros. Entonces, en ese sentido, lo más prudente hubiese sido que se deje al nuevo gobierno de turno que tome la decisión de si esta ley es necesaria para los intereses de los ecuatorianos o no es necesaria para los intereses de los ecuatorianos, es parte del plan de gobierno del presidente que va a ser nombrado o no es parte del plan de gobierno del presidente que va a ser gobierno. Para el candidato Arauz es evidente que esta ley
no es parte pues, de la política monetaria y crediticia que quiere implementar, mientras que por otra parte, para el candidato Lasso es evidente que esto sí es parte de su plan de gobierno, consta dentro de su plan de gobierno, de su plan económico, y lo prudente hubiese sido en realidad, dadas las condiciones políticas que mantiene el país, dado que tenemos una presidencia y una asamblea sumamente desprestigiada, con menos del 4% de credibilidad, de valoración positiva, que se hubiese esperado para justamente que sea el nuevo gobierno el que trate este tema, que en realidad no es una urgencia de los ecuatorianos, es una urgencia de un grupo de poder fácilmente identificable, que son los banqueros de turno. ¿Qué tan factible es, qué tan beneficioso es tener esos recursos en las reservas internacionales, Juan Pablo, mientras se mantienen deudas por encima de los 2.000 millones de dólares con los municipios y con las prefecturas? Bueno, Alexis, primero hacer una aclaración, ¿no? No es que cuando el candidato Andrés Arauz dice voy a utilizar las reservas internacionales, hará que esas reservas internacionales disminuyan. Las reservas internacionales no funcionan así. Las reservas internacionales aumentan cuando ingresan más dólares a la economía ecuatoriana. ¿Cuándo ingresan más dólares a la economía ecuatoriana? Cuando exportamos más, cuando adquirimos un crédito externo, que ese es justamente el caso de los últimos meses. Nos hemos endeudado con el Banco Mundial, nos hemos endeudado con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha hecho que las reservas internacionales sean de 7.000, 8.000 millones de dólares, cuando el promedio en los últimos 8 años ha sido alrededor de 4.000 millones de dólares. Cuando más ingresan también divisas y cuando más suben las reservas internacionales en el país es cuando los migrantes envían recursos, y cuando estas reservas en cambio disminuyen. Estas reservas disminuyen cuando importamos más de lo que deberíamos, cuando los grandes bancos, cuando las grandes empresas deciden llevarse sus capitales, los ahorros también de los ecuatorianos, hacia el extranjero, hacia cuentas offshore en Panamá, en Miami. Ahí es cuando las reservas internacionales disminuyen. El hecho de decir, voy a utilizar las reservas internacionales para apalancar crédito interno y para que el gobierno central pueda ponerse al día con los municipios, con las prefecturas, con las juntas parroquiales, no disminuirá las reservas internacionales. Entonces partimos desde una primicia y una crítica que es completamente falaz. De hecho, lo prudente sería justamente el utilizar esa liquidez que hoy sí mantiene el Banco Central para poder reactivar la economía, para poder que la cadena de pagos no se quiebre en el Ecuador, para que el gobierno central pueda ponerse al día con los proveedores que también están impagos, para que el gobierno central pueda inyectar liquidez dentro de la economía doméstica y hacer que la economía retome su buen funcionamiento. Economista Jaramillo, de la información que he podido revisar, dice que el Banco Central será la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica equivalente y convertible a dólares con respaldo de las reservas, y en ningún caso, dice la propuesta de ley, el Estado podrá obligar a recibir una moneda distinta. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, eso ya ocurre en la actualidad. El Código Monetario establece que la única moneda de circulación nacional en el Ecuador es el dólar estadounidense. Entonces, en ese sentido, dicho artículo no vendría a cambiar en absolutamente nada de lo que ya tenemos en la actualidad. Juan Pablo, yo quería plantearle también una inquietud que tiene que ver más con lo político, ¿no? Porque si bien este proyecto por tercera vez fue enviado por el Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional, hoy hay una composición todavía en la Asamblea que ha permitido que se califique este proyecto de ley, y esa composición está, digamos, conformada por Litardo de Alianza País, por Cambala de Alianza País, por Solórzano, que es de la Sociedad Patriótica, Donoso y Campaín de Creo, y Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Es decir, nuevamente esa coalición de gobierno que armaron a mitad de periodo legislativo, allá por mayo del 2019, sigue operando. Es decir, ese cogobierno de Lasso y Moreno con Nebot ha funcionado, tanto que ahora esta ley de defensa de la dolarización, que obviamente es respaldada por los banqueros, finalmente fue calificada. ¿Cómo lee políticamente esta calificación de parte del Consejo de Administración Legislativa, Juan Pablo Jaramillo? Bueno, no es nada nuevo. El 86% de las leyes que ha enviado Lenín Moreno
ha sido aprobada con los votos de Alianza País, con los votos de Creo, con los votos de los socialcristianos, con los votos de Pachacutic. ¿Y quién ha votado en contra y quién ha sido la oposición durante los últimos 3, 4 años de gobierno? Es el bloque de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, no tendría por qué sorprendernos que estas fuerzas dentro del legislativo nuevamente se alineen con los intereses de Lenín Moreno, con los intereses de la banca, con los intereses de Guillermo Lasso. Es decir, el cogobierno de Lenín Moreno con Guillermo Lasso es algo que no nos debe de sorprender, porque esa ha sido la tónica que hemos vivido en los últimos 3, 4 años de gobierno. El 86% de las leyes en la Asamblea Nacional que han sido enviadas por el Ejecutivo han sido aprobados con los votos de Creo, es decir, con los votos de Guillermo Lasso. Economista Jaramillo, esta normativa trae temas como la igualdad para facultades de superintendencias, encaje para cooperativas e índices de patrimonio técnico. Ahí se abre la incógnita respecto a si decenas de pequeñas cooperativas podrán cumplir una serie de disposiciones que establece este proyecto de ley de defensa de la dolarización y qué podría implicar esto. Evidentemente, esta es una de las disposiciones que pone en evidencia, valga la redundancia, justamente que la ley está hecha para los banqueros. ¿Por qué? Porque lo que se les estaría pidiendo es las mismas exigencias de liquidez, las mismas exigencias de patrimonio técnico a cooperativas y a los bancos, cuando sabemos que son dos segmentos del mercado financiero que operan bajo una lógica totalmente distinta. Esto obligaría a que muchas cooperativas de ahorro y crédito tengan que liquidarse o tengan que fusionarse con entidades más grandes para poder seguir operando en el mercado nacional. Esto llevaría a una mayor concentración de mercado, es decir, a que el mercado financiero se concentre en pocos actores y una menor competencia. Y esto solo evidencia a los jugadores más grandes del mercado, que son los bancos. Que además son el grupo económico que más ha ganado durante la cuarentena, ¿no, Juan Pablo? Sí, lo que hemos vivido en los últimos, de hecho no sobre la pandemia, sino en los últimos años, es una política monetaria y crediticia diseñada para los beneficios de la banca privada. Y en ese sentido hemos tenido que en el 2019, que ya nos encontrábamos en una recesión, en una crisis, y en el 2020, que esa recesión, esa crisis se fue agravada por el hecho de la pandemia, los banqueros tuvieron alrededor de $1.000 millones en utilidades. Esto es perjudicial para los ecuatorianos porque lo que estaría relatando es una extracción de riqueza de todos los ecuatorianos hacia el sector bancario. Es decir, lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana es que el pastel que representa esa economía ecuatoriana se está haciendo más pequeño, pero el pedazo de la torta que le corresponde a los banqueros se está haciendo cada vez más grande y eso implica entonces que se está extrayendo recursos de todo el resto de los ecuatorianos, es decir, se está extrayendo recursos de los industriales, se está extrayendo recursos de los comerciales, se está extrayendo recursos en sí de los hogares ecuatorianos para que el negocio de la banca siga siendo rentable. Y cuénteme algo, Juan Pablo, en la época del gobierno de Correa, ¿qué tan bien o mal les fue a los banqueros? Bueno, a los banqueros les fue bastante bien, pero porque a la economía le iba bastante bien y esa debería ser la lógica. Indistintamente de quién sea el presidente o de qué partido o ideología estén gobernando, que al Ecuador le vaya bien. A mí me sorprendió, por ejemplo, en el debate presidencial, que Andrés Arauz le pregunta a Guillermo Lasso y le dice, escoja el país o la banca. La respuesta era bastante simple de responder. La respuesta era el país, porque cuando al país le va mejor, a la banca también le va mejor. El Guillermo Lasso se queda callado, no puede responder. Y después de media hora termina respondiendo porque sus asesores le dicen que tienen que responder. Esto evidencia claramente los intereses que estarían detrás de una de las candidaturas que hoy los ecuatorianos pues tienen que hacer esa elección, ¿no? Yo creo que la elección que vamos a vivir en los próximos días es justamente el elegir entre los intereses del Ecuador, entre los intereses de la producción, los intereses de los comerciantes, los intereses de los hogares ecuatorianos o los intereses de un grupo de banqueros. Economista Jaramillo, para finalizar, ¿cómo entender que si bien en el gobierno del expresidente Correa usted dice que le fue bien a la banca porque la economía estaba mejor, ¿cómo entender que ahora en plena pandemia a la banca continúe con esa bonanza pese a que la situación económica del país es desastrosa?
Bueno, es muy simple, es cuestión de ver quién ha hecho la regulación bancaria en los últimos 3, 4 años. Esa regulación bancaria ha estado hecho justamente para favorecer a este minúsculo grupo de personas con cierta regulación que le ha permitido, por ejemplo, mantener tasas de interés sumamente altas, que le ha permitido, por ejemplo, manejar el dinero electrónico, manejar distintos mecanismos que han permitido que conserve sus altos niveles de utilidad en desmedro de lo que pasa en la economía real, de lo que pasa en la economía de los hogares ecuatorianos. Es decir, en plena pandemia, por ejemplo, se ha permitido que los bancos sigan cobrando intereses por mora, sigan cobrando recargos, sigan cobrando, incluso que le llamen a usted, que cuando le llamen a cobrar, le cobren después $20 por la gestión de cobro, por hacer una simple llamada para tratar de cobrar estos dineros, que si bien están en mora, no es porque los ecuatorianos sean malos pagadores o es porque los ecuatorianos quieran así perjudicar a la banca. Entonces, es claro por qué han mantenido su posición en la economía ecuatoriana y por qué se ha permitido que tengan ingentes utilidades cuando el resto de los sectores de la economía ecuatoriana está totalmente deprimido. Muchísimas gracias al economista Juan Pablo Jaramillo, con quien hemos tenido el gusto de conversar, de analizar el contenido de este proyecto denominado de ley de defensa de la dolarización, que ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa y que en un plazo de 10 días la Comisión de Régimen Económico, presidida por Franco Romero, tendrá que elaborar un informe para que pase al Pleno. Muy amable, economista Jaramillo, muy gentil. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Diseña. Siempre es un placer estar aquí en Pichincha Comunicaciones y atentos a cualquier nueva invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. 9:02, Alexis, tiempo de despedirnos, no sin antes recomendarles que permanezcan en sintonía de Pichincha Universal. Enseguida viene 7F. Muy bien, nosotros nos despedimos. Yo voy a mandar un saludo, nos están escuchando, reportan sintonía desde Pedro Moncayo, desde la capital de La Rosa, hasta está don Carlos Busto y doña Jackie Navas. Carlos ha sido oyente de este espacio, la otra persona no tanto, pero a Carlitos le mando un fuerte abrazo. Así que con ese saludo nos despedimos. Para ti, Licenia, un lindo día, lindo martes, soleado martes, y nos encontramos nuevamente mañana. Muchísimas gracias, lo propio para ti, Alexis, para ustedes, amigos, que tengan una excelente jornada. Les dejamos muy bien acompañados. Hasta más tarde en nuestros diferentes espacios informativos.